En 1838, una potencia europea decidió castigar a México atacando su puerta al mundo, el puerto de Veracruz. No fue por petróleo, ni por oro, ni por una invasión territorial planificada desde el inicio. Según la versión oficial, el detonante fue una reclamación comercial que hoy suena casi ridícula, a la queja de un pastelero francés. Pero la guerra de los pasteles no fue un chiste histórico. Fue una demostración de poder imperial y una radiografía brutal de la fragilidad fiscal y militar del México independiente. Para entender por qué una reclamación terminó en cañonazos, hay que mirar el México de la década de 1830. La independencia se había consumado en 1821, pero la estabilidad no llegó con ella. Hubo cambios frecuentes de gobierno, pronunciamientos militares, disputas entre federalistas y centralistas, y una economía incapaz de sostener un Estado moderno. El gobierno central tenía dificultades para recaudar impuestos. El ejército existía, pero con limitaciones logísticas y presupuestarias. México dependía de un punto crítico para financiarse a las aduanas. Las aduanas, especialmente las marítimas, eran la arteria fiscal del país. Veracruz concentraba gran parte de los ingresos por importaciones y exportaciones. Si un enemigo lograba bloquear ese puerto, no solo asfixiaba el comercio, también dejaba al Estado sin recursos. Esa dependencia hacía a México extremadamente vulnerable ante potencias navales europeas. En ese contexto vivían y comerciaban extranjeros, incluidos franceses. Durante los disturbios internos, varios comerciantes afirmaron haber sufrido pérdidas de negocios saqueados, almacenes destruidos, mercancías requisadas. Esas pérdidas se acumularon como reclamaciones diplomáticas. Entre ellas se popularizó la del pastelero francés establecido en Tacubaya, cerca de la Ciudad de México, quien alegó que soldados habían saqueado su establecimiento años antes. Su caso se convirtió en símbolo, pero Francia lo usó como parte de un paquete más amplio, la exigencia de una indemnización considerable al gobierno mexicano por daños a ciudadanos franceses. Francia, bajo el reinado de Luis Felipe de Orleans, no veía el asunto solo como justicia. También era una oportunidad de influencia. En un siglo de rivalidades imperiales, el comercio y la diplomacia iban acompañados de cañones. Si México cedía, Francia ganaba precedentes, ventajas comerciales y prestigio. Si México resistía, Francia podía mostrar fuerza para proteger sus intereses. Y México, dividido e insolvente, parecía un objetivo manejable. Las negociaciones comenzaron, pero pronto chocaron contra la realidad fiscal mexicana. El gobierno no tenía capacidad inmediata para pagar lo exigido. Francia interpretó la demora como una negativa y decidió aumentar la presión. En abril de 1838, una escuadra francesa apareció en el Golfo de México e impuso un bloqueo naval sobre Veracruz. El mensaje era claro: sin comercio, no hay ingresos. Sin ingresos, no hay Estado. La estrategia era quirúrgica. No necesitaba conquistar ciudades del interior. Bastaba con controlar el mar. El bloqueo tuvo efectos inmediatos. Barcos detenidos, mercancías que no entraban, exportaciones paralizadas, precios alterados, comerciantes arruinados, y en la capital, un gobierno que veía evaporarse el dinero de las aduanas. Cada semana de bloqueo debilitaba la capacidad mexicana de sostener cualquier respuesta militar. La presión, además, era psicológica, mostraba a la población que una potencia europea podía cerrar la economía del país cuando quisiera. México intentó negociar, pero el tiempo jugaba a favor de Francia. La marina mexicana era insuficiente para romper el bloqueo. La asimetría tecnológica era decisiva. Mientras Francia poseía barcos modernos y artillería naval potente, México carecía de una flota capaz de combatir en el mar. La defensa, por tanto, dependía de fortificaciones y tropas en tierra, especialmente en torno a Veracruz y su fortaleza clave. En noviembre de 1838, la tensión escaló al clímax. La flota francesa bombardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa, situada frente al puerto de Veracruz. Ulúa no era solo una estructura militar, era un símbolo. Había sido bastión español durante el periodo colonial y una de las últimas posiciones en rendirse durante la independencia. Ver sus muros bajo fuego francés era una escena humillante para una república que aún buscaba afirmarse. El bombardeo evidenció la superioridad naval europea y el límite de la resistencia mexicana bajo esas condiciones. Fue entonces cuando reapareció un protagonista inevitable del siglo XIX mexicano, Antonio López de Santa Anna. Retirado temporalmente, ofreció liderar la defensa. Durante enfrentamientos en las cercanías, Santa Anna resultó gravemente herido y perdió una pierna. El episodio fue explotado políticamente. Se construyó un relato de sacrificio patriótico que reforzó su figura pública. Más allá del mito, el hecho destacaba algo real. En México necesitaba héroes, porque no tenía herramientas estratégicas suficientes para equilibrar el poder naval francés. A pesar de la movilización y el discurso nacionalista, la situación
era insostenible. La guerra no se libraba solo con fusiles, se libraba con ingresos fiscales, logística y control marítimo. México no podía sostener indefinidamente un bloqueo que estrangulaba su economía. En este punto, apareció un tercer actor, con intereses propios en Gran Bretaña. Los británicos no deseaban que el conflicto alterara la estabilidad comercial del Atlántico. La mediación británica se convirtió en un camino práctico para evitar una escalada mayor. Las negociaciones, con mediación, llevaron a un acuerdo en marzo de 1839. México aceptó pagar una indemnización a Francia, y Francia levantó el bloqueo y se retiró. No hubo anexión territorial, no hubo ocupación prolongada del interior, pero el costo político y simbólico fue alto, y el costo fiscal fue real. Pagar indemnizaciones significaba más presión sobre un Estado ya endeudado. La Guerra de los Pasteles dejó varias lecciones estructurales. Primero, mostró que la independencia formal no garantizaba soberanía efectiva. En el sistema internacional del siglo XIX, la fuerza naval podía imponer condiciones incluso sin conquistar territorios. Segundo, reveló la vulnerabilidad de un Estado que dependía de un único punto fiscal crítico. Veracruz era el corazón aduanero. I'll blow Queerlow. Francia golpeó el corazón del gobierno. Tercero, la guerra alimentó debates internos sobre centralismo, federalismo y modernización. Para algunos, la fragmentación política y la debilidad del centro facilitaban intervenciones. Para otros, el problema era la falta de instituciones eficaces y un sistema tributario estable. En ambos casos, el conflicto fue usado como argumento para reformas, aunque muchas quedarían incompletas, por las mismas disputas internas que las habían provocado. Cuarto, el episodio consolidó un patrón que se repetiría: deuda, presión extranjera y crisis institucional. Décadas después, Francia volvería a intervenir en México, esta vez en un episodio mucho más grande que culminó con el Segundo Imperio. La Guerra de los Pasteles funcionó como advertencia temprana. Mostró el tipo de palanca que las potencias podían usar: el comercio, el bloqueo, la exigencia de pagos y el prestigio militar. También hay una dimensión menos visible pero decisiva en la percepción internacional. Cada crisis interna mexicana era observada por diplomáticos europeos como señal de debilidad. Un país con golpes de Estado recurrentes, sin control fiscal sólido y sin marina moderna, era un candidato a sufrir diplomacia de cañoneras. Francia actuó porque creyó que podía obtener resultados con un costo relativamente bajo y, en términos de objetivos inmediatos, lo logró. Sin embargo, sería un error ver el desenlace como simple rendición. México preservó su integridad territorial y evitó una ocupación prolongada. La mediación y el acuerdo demostraron que la diplomacia podía limitar daños, cuando la fuerza militar no era suficiente. El aprendizaje fue doloroso, pero real. En un mundo dominado por imperios, sobrevivir exigía no solo valentía, sino Estado. Por eso, el nombre Guerra de los Pasteles engaña, hace pensar en una broma histórica, cuando en realidad fue un choque de estructuras en un imperio naval contra una república joven, endeudada y dividida. Lo que empezó como reclamaciones por daños a comerciantes terminó convirtiéndose en una lección sobre soberanía, finanzas públicas y poder marítimo. Y quizá esa sea la conclusión más importante. En el siglo XIX, para un país como México, la pregunta no era solo cómo ganar batallas, era cómo construir instituciones capaces de resistir presiones externas, porque la independencia, como mostró Veracruz en 1838, no era un punto de llegada, era el inicio de una lucha más larga, a la lucha por sostener la soberanía frente a un mundo que no perdonaba la debilidad. Después del conflicto, la discusión sobre la defensa costera se intensificó. Se habló de reforzar Ulúa, de mejorar baterías en Veracruz y de crear mecanismos para mover tropas rápidamente hacia el litoral. Pero el obstáculo volvió a ser el mismo: dinero. Sin una recaudación estable, cualquier plan de modernización quedaba en papel. Además, la política seguía fragmentada y cada cambio de gobierno alteraba prioridades. Aún así, el episodio dejó una conciencia nueva. El mar podía decidir el destino del país. Mientras México no controlara sus rutas marítimas y su sistema fiscal, cualquier potencia con barcos y cañones tendría una llave para presionar. Esa conciencia, nacida bajo el bloqueo, marcaría debates estratégicos durante décadas.